Hola, buenas tardes, bienvenidos. Me presento, soy Ezequiel Martínez, soy de la regional, soy ingeniero agrónomo del sur de la provincia de Córdoba, de la regional del Campillo y miembro de la Chacra Sur de Córdoba. Hoy vamos a hablar de temas biológicos, de bioinsumos. Voy a presentar a quienes nos van a dar la presentación. Aquí a mi izquierda, Cristian Alessio, ingeniero agrónomo, es gerente de desarrollo de la empresa Helm, fue testigo y actor del cambio en el que la empresa sufrió ¿hace cuánto? 2 o 3 años. Y ¿Qué pasó de hace 5 o 6 años atrás, donde comenzamos a tener otra mirada en cuanto a la producción de productos para el agro, y comenzamos a desarrollar un concepto más de soluciones para el agro, claro, y no tanto de productos específicos. No tanto síntesis química de formulación, sino algo mucho más integral. Más abarcativo, holístico. Exactamente. Y Alejandro Pérez es ingeniero agrónomo, es doctor en ciencias agropecuarias, la tesis doctoral fue hecha sobre tricoderma, o sea que de esto parece que sabe bastante. Algo. Es director y creador de SetBio, que es un centro de transferencia de bioinsumo que está en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se hace la investigación básica y todo el desarrollo. Él hoy, cuando hablábamos esta mañana, me dijo que era prácticamente como una solución llave en mano, que después se puede transferir o se acuerda la transferencia desde la universidad hacia las empresas. O el desarrollo se hace en conjunto con las empresas, ¿no es cierto? Se fondean, es una participación público-privada donde todo está conectado, un poco el lema del Congreso. Acá la parte privada, la parte pública interactúan y desarrollan soluciones que después los productores y asesores usamos. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Ahí tenemos un integrante SetBio en el público, OLS. Así que, bueno, sin más preámbulos, los dejo en manos de los que saben. Gracias, Ezequiel. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haberse llegado hasta acá. Mi nombre es Cristian Alessio, yo soy ingeniero agrónomo, recibido de la Universidad de Córdoba. Actualmente me desempeño como responsable del área de desarrollo de Helm Argentina. Y cuando me propusieron dar algún contenido en el espacio de Prospectivas a Presid, dije, y se me ocurrió plantearle a Alejandro qué le parecía si como tema abarcábamos cómo acercar las tecnologías, sobre todo las biotecnologías, al productor. Y cuando nos metimos en esto nos dimos cuenta que nos estábamos metiendo en un mundo que es muy grande, porque tiene un contexto, tiene una parte de contenido, de concepto, y realmente nos dimos cuenta que era un desafío bastante grande, y más para un investigador nato como Ale, y también un poco desafiando la mirada que tenemos como empresa de qué es lo que es el mercado, cuáles son nuestros clientes finales, quién va a consumir el producto. Y entonces por ahí se me ocurrió decir, esto no tendría que seguir el bioinsumo, quizás el mismo paradigma que el químico, pero tampoco sacarlo del químico, porque es una solución más, viene a aportar. Por ahí el concepto que uno tiene es decir, uso un biológico para reemplazar el químico, y desde la empresa, desde la compañía, a nivel global, el concepto es tratar de buscar soluciones integradas. Así que con esa mirada holística de lo que es una solución, y también de una manera, por así decirlo, proactiva, de ver cómo podemos solucionar o cómo podemos incrementar el rendimiento, o cómo podemos, cuando vayamos presentando en la misma superficie, porque la superficie no se ha aumentado y necesitamos por el 2050 producir el 100% más. Tenemos que duplicar la producción para el 35% de habitantes que va a tener el planeta en el 2050, con problemas terribles como es el cambio climático. Y bueno, fue un desafío bastante grande hacer esta presentación. Ale.
Sí, acá tengo. Sí, como dice Cristian, no nos fue fácil. Nosotros venimos de la parte científica técnica, o sea, investigar, ir al campo, ver si funcionaba, si no funcionaba y no hablar del contexto. Pero bueno, estuvimos trabajando bastante, estuvimos consultando varios especialistas y le vamos a presentar a continuación un poco de lo que venimos a hablar. Bueno, para meternos un poquito más en el tema, particularmente, primero contexto. El contexto es, como decía anteriormente, producir en la superficie agrícola global que tenemos actualmente, que no ha aumentado, es esta liñita de punto que vemos acá, la población ha aumentado, evidentemente, y fíjense que la producción de alimentos ha seguido una línea exponencial, ha tenido un crecimiento exponencial, o sea que tranquilamente podemos abastecer la cantidad de habitantes que tenemos ahora con la producción de alimentos que tenemos. Esto se ha producido básicamente justamente por la tecnología, sobre todo por las biotecnologías. Ahora, cuando nosotros hacemos una simple ecuación, vemos que la superficie que tenemos para cultivar per cápita está disminuyendo, o sea, que la superficie que tenemos para darle de comer a cada individuo en la tierra cada vez se nos está haciendo más chica. Por otro lado, tenemos una problemática un poquito difícil, o estamos insertos en un marco difícil donde todas las líneas, por ejemplo, de emisiones de dióxido de carbono, estos son problemas antrópicos, lo hemos generado nosotros como humanidad. Las líneas de emisiones de dióxido de carbono, los aumentos de temperatura, los deshielos, son todos problemáticas que uno a simple vista dice, bueno, son gráficos, pero lo estamos comenzando a sufrir actualmente, y en Argentina no hace falta decirlo que veníamos de 3 sequías consecutivas y los cambios climáticos cada vez se hacen más profundos. Por otro lado, por ahí para causar un poquito más de impacto, sabemos que, por ejemplo, al 2019 el nivel del mar aumentó unos 10 centímetros, pero al 2100 va a estar cerca al metro lo que aumenta el nivel del mar. Entonces, uno no quiere ser catastrófico, pero realmente la problemática de acá yo digo, unos 75 años va a ser problemática para nuestros hijos, ¿no? Sí, según el contexto que muestra Cristian, que es bastante catastrófico, pero es donde estamos parados. Es decir, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros con ese cambio climático? ¿Qué nos toca a nosotros dentro de la producción? Por suerte vino la tecnología de siembra directa que permitió aumentar los porcentajes de materia orgánica en los suelos, permitió estabilizar, controlar la erosión, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a ver el tema del carbono, que está tan de moda, el tema del carbono, ¿qué tiene que ver? Como ustedes yo creo que saben, la mayor reserva de carbono en el planeta son las plantas. Lo que no sé si todos saben, que la segunda reserva, el segundo reservorio más importante del planeta de carbono son las bacterias. Y eso nos hace pensar un poco, de decir, cómo estamos actuando nosotros con la microbiología de suelos desde el sector agrícola. Si bien la siembra directa incrementó esa materia orgánica, las bacterias son las que transforman ese famoso carbono orgánico particulado que hace de que se retenga ese carbono. Sabemos que en la materia orgánica entre un 40 y un 60% está compuesta de carbono. Entonces tenemos un rol muy importante en el almacenamiento de esas fuentes de carbono para tenerlos y evitar que pasen a la atmósfera y generen los cambios que estaba comentando Cristian, entre otros. Otra cosa muy importante, para un ratito Cristian, a tener en... ¿Puedes volver? Ahí está. Otra cosa a tener en cuenta es que estas bacterias también se encuentran en asociación con hongos. Una de las que más conocemos son las micorrizas y unos cuantos hongos más, que actúan en interacción, actúan conectados, y ya vamos a ver por qué. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es
todo lo que sea, como vemos el punto 6, ganadería, incendios, fertilización a base de productos sintéticos, a base de petróleo, agroquímicos de síntesis, eso impactaron mucho a nivel de los suelos, sobre todo en los sistemas de siembra directa. Entonces, por un lado, la siembra directa mejoró ese colchón de suelo, esa materia orgánica para mejorar la productividad, pero en este momento los lotes de siembra directa se ven afectados en un techo de aumento de materia orgánica, principalmente esa materia orgánica particulada disponible, porque tenemos una disminución o una alteración en la parte metagenómica, en la parte genómica del suelo, en donde la cantidad de microorganismos no es la misma que había antes, ¿sí? Ahora sí pasa, Cristian. Entonces, estas dos diapositivas me las cedió muy gentilmente Luis Wall, con quien estamos haciendo un par de ensayos y que realmente es un referente en el estudio de la microbiota de suelo. Entonces me pareció traer a colación esta presentación en donde, además de lo que mencionamos de la captura de carbono, ¿qué otras cosas pueden hacer los microorganismos en el suelo? Podemos ver que transforma la materia, son una máquina enzimática. Ese residuo verde rápidamente lo transforman en una materia orgánica que va a estar disponible para los nutrientes, pero además algo muy importante es que son los principales generadores de estructura. Cuando nosotros tenemos un suelo con porosidad, que retiene agua, que retiene nutrientes, que genera intercambio con las plantas, es gracias a los hongos y a las bacterias, ¿sí? Ahí, vuelve un poquito por favor. ¿Cómo lo hacen? Con esas famosas sustancias extracelulares poliméricas, que son como el pegamento que usan esos microorganismos para pegar microorganismo con microorganismos, microorganismos con materia orgánica con suelo, formando esos agregados. Entonces, si nosotros, como vemos acá a la derecha, en su derecha, podemos ver esas redes de interacción. Esos son mapas estadísticos que se hacen en donde se pueden ver baja rotación de cultivos, en donde cada puntito rojo, azul, verde, son microorganismos que interactúan con otros microorganismos generando redes de interacciones. Yo digo, esto está justo porque en el PRESID decimos todo está conectado, en el suelo está todo conectado. Fíjense qué pasa en un suelo en donde tenemos mayor rotación, mayor diversidad de raíces, menor intervención química, mayor intervención biológica. La cantidad de componentes que hay que a su vez se conectan y se interrelacionan entre sí es tremendo. Y algo para que tengan en cuenta, cuando hablamos de la relación entre los hongos y las bacterias, por ejemplo, las micorrizas conectan una planta con otra planta y así hacen una red de conexión muy interesante en el suelo que conectan las plantas. Muchas veces una planta recibe un estrés, esa planta manda la señal mediante una micorriza, el hongo, que conecta a la otra planta y prepara para la alerta para la señal de la otra planta. Imagínense la conexión que hay. Y a su vez, como los hongos esos tienen una fuente de quitina que es hidrofóbica, las bacterias viajan sobre las micorrizas y como tienen poca capacidad para viajar en el suelo, lo hacen sobre las micorrizas. O sea, imagínense la conexión y la interrelación que hay con estos microorganismos, que es lo que vemos ahí, que vamos a demostrar que se refleja en rendimientos, esto que estamos hablando. Esto es un ensayo que hicimos en donde utilizamos un poco de los parámetros que nos ofreció Luis Wall, en donde medimos en un ensayo realizado tratamiento 1 convencional. Esto es un ensayo de garbanzo donde se utilizó el fungicida, un lote común de siembra directa, regado por pivot, los mismos insumos químicos, y lo único que hicimos es agregarle prebióticos y probióticos, ¿sí? Prebióticos fueron un producto a base de ondas electromagnéticas, no me voy a detener a hablar de eso, pero es un desarrollo de una gente suiza que estimula la producción de microorganismos. Y por otro lado, agregamos probióticos, organismos vivos, Trichoderma y Bacillus. Y lo medimos en un par de parámetros que acá resumimos los más importantes. Con lo que le decía de las micorrizas, de la importancia que tenían las micorrizas, evaluamos con ese indicador que es un ácido graso 16,1,6C, que mide la abundancia de micorrizas. Y con una inoculación en la semilla en un año de siembra, fíjense que ya los valores empiezan a aumentar, que el suelo se estructura.
Cuando evaluamos proteínas del suelo relacionadas a la glomalina, que es el principal cementante de lo que le expliqué hace un ratito de los poliméricos, también aumentaron significativamente. Y cuando hicimos análisis metagenómicos, o sea, sacamos suelo y hicimos un barrido de ADN y dijimos qué ADN hay en el suelo, vimos que en todos los tratamientos hubo un aumento y un sinergismo con los prebióticos y los probióticos en aumento de cantidad de bacterias y hongos en el suelo. Entonces decimos, bueno, y estamos hablando de un ensayo que se hizo un año en una inoculación en una semilla. Ahora estamos georreferenciando el lote y viendo qué pasa con el agregado de bioinsumos en el tiempo. Lo que tenemos de antecedente es que cuando uno mete un bioinsumo, muchas veces la respuesta no se le da solamente por ese bioinsumo, sino que ese microorganismo que pusimos es como que maneja y controla la población del resto de los microorganismos y se genera un nuevo equipo o un nuevo consenso y ahí se genera como un nuevo equilibrio en la raíz. Entonces, acá también podemos ver, sacando micorrizas, esto lo hizo un grupo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que son especialistas en micorrizas, Soraya Saluni y un equipo, y su equipo, en donde teñimos las raíces y se pudo observar hasta un aumento en un 400% de las micorrizas en las raíces. Pero nosotros no metimos micorrizas en las raíces, metimos tricoderma, bacilo y el prebiótico. Entonces, ahí vemos cómo nosotros, con la edición de bioinsumos, podemos cambiar esa conformación de microorganismos, ese genoma del suelo, y lo que nosotros tenemos como desafío es ver cómo sigue ese suelo, porque cuando nosotros establecimos el sistema de siembra directa dijimos, bueno, la solución, y después empezaron los problemas. Hay que ver si esto con el tiempo no trae problemas. ¿Querés mostrarle, Cristian, qué pasó con los rendimientos? La verdad que es por ahí muy interesante verlo desde el punto de vista de laboratorio y qué es lo que hacen los microorganismos. Pero por ahí las soluciones se basan en tratar de mostrar también cómo todas esas interacciones las transformamos en rendimiento y sobre todo en el lote. Y bueno, y como decía recién Alejandro, hablaba de ese tratamiento de la semilla que era un trichoderma y un bacillus, y en este caso fue un producto que tenemos, que tiene Helm Argentina, que es un tratamiento de semillas para soja, trigo y cebada. Y bueno, hace 4 años que estamos con este producto particularmente y ya tenemos aproximadamente 150 ensayos a campo, en lote de productor, con macroparcelas de 10 hectáreas, para realmente ver si realmente anda y si el estadístico me da una comprobación certera de que el producto tiene alguna diferencia. Y acá vemos, ustedes ven estos pianitos, estos famosos pianitos que solemos ver cuando juntamos determinada cantidad de ensayos y vemos rendimiento, que el 80% de los ensayos nos dieron rendimientos que estuvieron igual o mayor número que el testigo, en este caso, un tratamiento químico de punta. Realmente, tanto en trigo como en soja, es un dato que estadísticamente es muy fuerte, es muy sólido, porque tener un 80% de ensayos que te dan igual o mayor que el tratamiento base, que en este caso es el químico, es un dato estadístico fuerte. No solamente eso, sino que en este caso vemos que el 3,4% de ese rendimiento está dado o se da, es causado por el biológico. O sea, estamos 3,4% arriba del tratamiento químico. Realmente es un dato fuerte, contundente, y por ahí esto nos hace pensar en decir, pucha, ¿por qué será que estos datos son duros, se los mostramos a los productores, y los productores quizás no toman la tecnología tan rápido o con la fuerza o con la velocidad que uno quiere? Pero bueno, son seguramente preguntas que vamos a estar resolviendo más adelante en la presentación. Otra de las cuestiones es que, hablando un poco de la conexión y esto
de que todo está conectado, por ahí nosotros pensamos, hay un nuevo paradigma productivo y también hay un nuevo paradigma de mercado. Sabemos muy bien que con la problemática que tenemos de aumento de las emisiones de dióxido de carbono, sabemos que el carbono perdido del suelo, menos el carbono ganado del suelo, y todo carbono que queda en el suelo, se transforma en salud para las plantas, salud para los humanos y salud para el clima. Es una ecuación casi perfecta. Estamos beneficiando realmente la salud del planeta. Pero ahora, como decía anteriormente, ¿cómo hacemos para que ese producto que realmente tiene beneficios que van mucho más allá del rendimiento, sino que tiene beneficios para la salud del suelo, del clima y de las plantas? ¿Cómo hacemos para que ese producto, para que esa solución sea adoptada por el productor? Bueno, y eso nos lleva a proponer un marco conceptual. Por ahí tomar algunas definiciones de hace 50, 60 años atrás y ver, por ejemplo, cómo es el proceso de adopción de las tecnologías. En este caso tenemos Everest Roger propuso alrededor de 1960 una curva de difusión de tecnologías, en este caso una curva de difusión de innovaciones. Y bueno, y en este caso tenía que en una curva de Gauss aparecen en el tiempo los primeros que comienzan a utilizar la tecnología, que son los innovadores, con un porcentaje muy chico. Después los primeros seguidores, que generalmente son influenciadores. Después, más adelante, aparecen los pragmáticos que comienzan a adoptar la tecnología y más masivamente, y entonces ahí tenemos una velocidad de adopción mucho más grande. Y después, bueno, al final aparecen los conservadores con una mayoría bastante grande, y ahí es donde una tecnología puede convertirse en disruptiva o no. En cuanto a eso, la pregunta que cabe es: ¿en qué parte de la curva se sitúan no solamente las tecnologías, sino se sitúan ustedes como consumidores de estas tecnologías? ¿Dónde están? ¿En innovadores? ¿En influenciadores? Y además de eso, Cristian, ¿dónde se sitúan y por qué? O sea, entendiendo el contexto, que muchas veces dice, ¿por qué cuesta que las tecnologías se impongan? Bueno, habría que ver por qué tendrían que estar dentro de los innovadores, seguidores, dentro de la mayoría o de los rezagados. Vamos a seguir dando herramientas para que después puedan sacar algunas conclusiones de por qué se da esta tendencia y qué necesita la Argentina para que esta curva crezca y que la mayoría de los productores adopten tecnologías que en este momento no son disruptivas y van a atenderlo según lo que nosotros pensamos. Justamente hablando de tecnología y en este caso de innovaciones, existen las innovaciones incrementales y las innovaciones disruptivas, que están muy relacionadas con la curva de recién. Pero por ahí dar ejemplo es lo más correcto en este caso, para no marearnos tanto. Y hablando de innovaciones incrementales, son todos aquellos procesos o mejoras de productos que hacen que mejoran el producto en sí, pero no causan en la curva que veíamos grandes cambios a nivel de cantidad de gente que va a adoptar ese producto o que va a usar ese producto. ¿Cuál sería una innovación disruptiva? Un ejemplo, qué sé yo, en la historia, en lo biológico. Ustedes, con la siembra directa. Esa es una tecnología disruptiva. Otra tecnología disruptiva seguramente es la aparición de resistencia a RR, o sea, cultivos RR. Eso, por ejemplo, con glifosato fue una tecnología disruptiva. Rápidamente se adopta esa tecnología.
En el caso de la siembra directa, rápidamente se adoptó la tecnología de siembra directa cuando comenzaron, seguramente en sus comienzos, en 1988, 89, cuando esto comenzó, capaz que algún productor lo veía y decía, pero está loco, ¿cómo nos da vuelta el pan de tierra? ¿O cómo nos da vuelta de tierra? Y después con el tiempo, en la década de los 90, cuando apareció el glifosato, realmente nadie dudaba en que no debía hacerse, darse vuelta el plan de tierra, ¿no? ¿Y en bioinsumos podría ser la inoculación? En bioinsumos justamente es mucho más complejo y justamente lo que queremos por ahí, desde mi punto de vista, es que ustedes también se lleven interrogantes, se lleven preguntas para que después se resuelvan, pero el hecho de por ejemplo, acá un ejemplo es los bioestimulantes específicamente, ¿toman un carácter disruptivo o incremental? La verdad que es toda una pregunta y difícil de responder, porque si yo recién vuelvo a la filmina de atrás, donde el 80% de los ensayos me da resultados iguales o mayores a una tecnología que hace muchos años que está, digo, pero no hay forma, acá tengo que inundar el mercado con el producto que tengo yo. Y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer todos para ver a dónde está fallando. Digamos que yo creo que hubo charlas anteriores a esta en donde algunas puntas también tiraron. Respecto a esto también el agricultor, el productor, tiene reticencias que pueden ser una falta de comprensión de cómo se utilizan estos productos. También el tema de costos, donde si los márgenes son muy acotados o el entorno de negocio que tiene el productor en sus granos es muy acotado, es muy difícil ver ese retorno que tiene de la inversión. Y bueno, acá, esto de falta de necesidad percibida. Es como que los agricultores no pueden ver cómo la tecnología podría mejorar sus sistemas productivos. Entonces también ahí es otro punto muy importante ese. Y muchas veces es probable que no se sientan motivados por hacer un cambio y eso dificulta mucho que estas tecnologías, estas biotecnologías pasen a ser disruptivas y se queden más bien en partes incrementales, en los primeros puntos de la curva. Pero ahí donde dice falta de necesidad percibida, si pasas a la siguiente, vamos a empezar a ver cosas que nos está pasando últimamente: prohibición del fipronil, prohibición del clorpirifos, restricciones del 2,4-D, residuos en embarques que entran en Europa que son rechazados por trazas, prohibición de mancozeb aumenta el riesgo de aparición de resistencia. Son todos miedos que se están teniendo, que no son miedos, son cosas que ya llegan. Entonces, hay que empezar a buscar otras alternativas y en este momento que surge la adopción por necesidad, y en este caso podría ser tranquilamente algo que signifique una adopción por necesidad. Bueno, acá tenemos más de lo mismo y si nos ponemos a buscar hay muchas cosas y yo creo que la siguiente diapositiva también puede mostrar algo. La querés mencionar vos, Cristian, en donde habla de que las cosas muchas veces llegan hoy y es para ayer. Sí, tal cual. Por ejemplo, me tocó a mí el año pasado hacer una presentación y tomé de la Bolsa de Rosario un informe que salió el 25 de agosto del 2023, donde hablaba de la ley de deforestación. Realmente, bueno, lo tomé como un dato interesante, sobre todo porque la Unión Europea es un socio estratégico y básicamente se centraba en el tema de la trazabilidad. ¿Por qué? Porque el lote de producción tenía que ser demarcado y trazado. No le di mucha importancia. Después me llamó la atención que en un grupo de WhatsApp de agrónomos apareciera este anuncio. Este anuncio es de un acopio que pide soja. Y resulta que en el anuncio dice: no se recibe soja de las siguientes provincias: Santiago, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco. Yo me pregunté por qué será, y lo relacioné directamente con la filmina anterior, pero en el grupo de agrónomos decía:
¿por qué no aceptarán esta soja? ¿Qué tendrá una diferenciación de qué? Y resulta que siguiendo más adelante, el 8 de noviembre, o sea, cuando habían pasado 4 meses del anuncio de la bolsa de cereales de Rosario, resulta que leo en una publicación un primer embarque de soja libre de deforestación para el mercado europeo. El 30 de julio de este año, la semana pasada, apareció en una noticia de un periódico de Chaco particularmente, la AFIP estableció que hará el control de trazabilidad completa desde el campo hasta el puerto. Y yo digo, wow, la velocidad de los cambios nos está afectando. Por más que parezca que suena raro, que de acá a unos años va a pasar, los años ya se han transformado en meses y los meses se transforman en días. Por otro lado, tenemos que, en un mundo mucho más demandante, la población, como decíamos al principio del 2050, aumentará un 35%, pero la producción para abastecer ese 35% por diferentes preferencias que tiene la población, vamos a tener que aumentarla un 100% a la producción de alimentos. Es realmente un desafío bastante importante. Para eso hay muchas organizaciones que establecen pautas o marcos para ver cómo podemos aumentar rápidamente la producción de alimentos. Con respecto a ello, una de estas organizaciones, que es National Geographic, ha planteado 5 pasos, 3 de ellos productivos. Dentro de esos pasos tenemos reducir drásticamente la huella ambientales, porque el problema que tenemos ahora es que si seguimos con este paradigma productivo vamos a seguir contaminando y vamos a necesitar más insumos para producir lo mismo. Por otro lado, aumento de rendimiento. ¿Cómo es el aumento de rendimiento? Y hay que cortar la brecha entre el rendimiento potencial y el rendimiento real. Y por otro lado, el uso más eficiente de los recursos. Esto es fundamental. Está sonando mucho ahora el uso eficiente de los recursos, y con esta mirada en 3 pasos de cómo mejorar rápidamente el rendimiento, las empresas comenzamos a tener desafíos, las compañías a nivel global, y comenzamos a dar soluciones palpables, ciertas, que las tenemos ahora. Con respecto a ello, en el caso de Helm, a nivel global se ha propuesto una estrategia donde, por un lado, tiene la protección y fortalecimiento de los cultivos, por otro lado, la nutrición de cultivos, particularmente con fertilizantes específicos, y por otro lado, un encuadre de precisión, un encuadre tecnológico en cuanto a la agricultura digital. Para el primer paso, evidentemente, reducir las huellas, comenzamos a dar soluciones en cuanto a productos que nos ayuden a incrementar el sistema inmune de las plantas y no depender tanto de aplicaciones, como es en este caso en Inglaterra, donde un ensayo, particularmente en trigo, donde haya generalmente y por promedio tienen 4 aplicaciones por ciclo, disminuir un 50% el uso de fungicidas. Por otro lado, sabemos que los bioinsumos son claves contra el estrés abiótico. El 65% de las pérdidas de rendimiento son causados por los diferentes tipos de estrés abiótico. En eso, los bioinsumos juegan un rol clave, porque muchos de ellos están destinados a mitigar los efectos causados por todos estos estrés. En este caso, nosotros este año tenemos lanzamientos de 3 productos biológicos foliares, uno de ellos destinado a combatir el estrés abiótico por fitotoxicidad por herbicidas, con un novedoso mecanismo de acción, que es incrementar la cantidad de antioxidante en las células. Otro producto que está destinado a maximizar el rendimiento en estados reproductivos del cultivo, con una combinación de metabolitos secundarios que realmente son productos muy bien
pensados y realizados, que también incluyen, por ejemplo, fosfito de calcio, y productos que tienen un paquete de metabolitos secundarios, algunos muy similares a elicitores, y por supuesto con micro y macronutrientes. No me voy a explayar mucho en lo que es la cantidad de ensayos que tenemos de estos productos, pero tomando uno solo, que fue el último, podemos ver de que en todos los momentos de aplicación y con todas las dosis que hicimos, tuvimos siempre rendimientos superiores a testigos donde el testigo está tratado en cuanto a un manejo convencional del cultivo. Pero fíjense que en muchos casos tenemos diferencias hasta significativas del 12,2% de aumento de rendimiento. Esto no solamente se transforma en más ingreso para el productor, sino que tranquilamente puede pagar el retorno de la inversión de haber aplicado ese bioinsumo. Por otro lado, y hablando un poquito de lo que son la eficientización de los recursos, el año pasado, en la exposición más importante que tiene Inglaterra de trigo, Helm y la empresa Union estuvieron presentes en este evento y mostrando 2 de los 7 productos biológicos innovadores en el evento. Tuoxo y Luxor, que son 2 productos que próximamente vamos a tener en el mercado argentino, fueron catalogados como productos innovadores para eficientizador de fósforo en el caso de Luxor y de nitrógeno en el caso de Tuoxo. Por otro lado, para la eficientización de los recursos, también plataformas digitales como es Skyfield, donde en esta plataforma también podemos encontrar una aplicación que es Plantix, que es ayuda con una sola foto que se tome desde el celular a identificar qué enfermedad o qué deficiencia tengo del cultivo. Y CropX, que es una sonda que está integrada dentro de la plataforma y que nos da el dato online de humedad del suelo y temperatura. Por ahí también es bueno entrar un poquito en los conceptos por ahí de nuevos paradigmas de mercado. Y estos nuevos paradigmas de mercado nos llevan a hablar de bioeconomía, de economía circular, de agronegocios. Por ejemplo, enfocando un poquito lo que es la economía circular, nosotros decimos que las recomendaciones básicas de lo que es la economía circular se basa en asociatividad de los distintos stakeholders o interesados o actores de la cadena, los vínculos que generamos entre esos actores y las sinergias que se producen por esta asociatividad y estos vínculos que comenzamos a generar. Y a partir de ahí, que nosotros como compañía establecimos relacionamientos con otra compañía, en este caso con Protergion a nivel local y Union a nivel global, y de esa sinergia nacen estos productos como Innovio, que recién estuvimos hablando, también vínculos público-privados que son muy importantes para el desarrollo de estos productos, donde está la investigación. Y después, pasando un poquito más rápido, ver un poquito también lo que es la bioeconomía con una interpretación de red. Fíjense que acá ya no hablamos de cadenas productivas, sino que hablamos de red. Fíjense lo que es la bioeconomía y a todos los sectores que toca, ¿no? Tenemos la agricultura, tenemos la economía ambiental, la agroindustria, y la importancia que tienen los bioinsumos en esa red. A raíz de ello, por ejemplo, podemos agarrar un bioinsumo
aplicarlo para mejorar el rendimiento en este caso de maíz, pero el maíz que obtenemos en el lote se convierte en otro bioinsumo para la industria. Y en este caso, fíjense que el maíz no solamente puede ser alimento, sino que entra en un montón de lugares, como puede ser sectores como pueden ser la medicina, la industria, la industria de la diversión. O sea, comienzan a aparecer muchas aplicaciones y muchas formas con que se puede, muchos recursos que ese maíz puede darnos. Y dentro de eso aparece Kira. Kira es una empresa, un joint venture con Cargill en Estados Unidos para la producción de butanediol, que realmente cubre una gran variedad de aplicaciones. Hablando un poquito de lo que es Helm. Helm es una compañía familiar, global, con presencia en 32 países, con 98 negocios y asociaciones con otras compañías, fundado en 1900, con 4 unidades de negocio bien marcadas. Y siempre tuvo la visión de negocios sustentables. En este caso, fomentando siempre la innovación, hablamos de, como recién dije, de Kira, de este proyecto joint venture con Cargill en Estados Unidos, Ferco, que es una distribución de agroinsumos en México, Leverton, que es para la producción de baterías de litio, otra serie de compañías, y Plantix, que nos toca a nosotros en lo que es Crop Protection, como líder de reconocimiento digital de plagas. Un poquito Helm cifras, en el 2022, con una facturación de 8.000 millones de euros. Por supuesto que netamente el 67% de ese ingreso es químico, el 27% corresponde a Crop Protection, el 4% Farmer y después a otras soluciones. Un poquito hablando de lo que es el mercado global de biológico, y volviendo a lo que es biológico, vemos que la tasa de crecimiento de lo que es el biológico está en el orden del 10,5 a nivel global. Y se espera un mercado que crezca más todavía. Y crece en todos los sectores, en todas las zonas del mundo, ¿no es cierto? Acá en Latinoamérica aproximadamente el 11% se espera de crecimiento en los próximos años, hasta el 2030. Un poquito hablando del mercado argentino, según Kinetec, esta consultora, la variación de incremento de facturación de bioinsumos está en el orden del 12,4%. Acá tenemos las diferentes categorías de bioinsumos. Y esta es por ahí una slide que me gusta mostrar, porque si bien es una consultora a nivel global, puede tener algún grado de error, pero fíjense, hablando un poquito más particular de lo que es adopción de tecnología, como en otros lados del mundo, y no tan lejos, tienen un porcentaje de adopción bastante más marcado o bastante mayor que en el caso nuestro. Pero también en otros lados, como puede ser Estados Unidos, la adopción sigue siendo baja y no logramos por ahí tener esas innovaciones disruptivas o ese punto de la curva donde realmente la adopción a esto sea disruptivo. En esto, por ahí, el desafío es pensar un poquito lógicamente. Y cuando digo lógicamente, estamos haciendo un proceso de pensamiento y es biológico, ¿no? Entonces, entender un poquito de que la biotecnología en general y la convergencia de la tecnología en biotecnología, nanotecnología y tecnología digital es fundamental para el desarrollo de la bioeconomía. Bueno, me quedan 7 minutos para mucho, pero voy a tratar de ser un poco breve. Lo que nos queda como desafío es cómo vemos la idea de una adopción de tecnología en Argentina, ¿sí?
Así es como nosotros, por los años que venimos trabajando, por las interrelaciones que venimos haciendo, vemos que la única forma que nosotros tenemos de que esto avance es generar conocimiento, pero no generar conocimiento en distintos marcos, sino en lo que es la parte de bioinsumos. El sector público tiene que estar vinculado con el productor, con el consumidor, con las empresas, porque, por ejemplo, una universidad tiene que saber qué investigar. No puede investigar algo que no sea una necesidad para el resto de la cadena de este ciclo. Las empresas tienen que estar conectadas al sector público, si no, ¿a quién le piden desarrollos? ¿A quién le piden I+D? El consumidor, todos tenemos que saber, porque todos somos consumidores. Entonces, mientras que nosotros entendamos que para mayor implementación, si nosotros tenemos como objetivo mayor productividad y sustentabilidad de los recursos, es empezar a trabajar de manera holística, interactuando en todas las cadenas. Y eso está empezando a suceder, pero ese incremento es mucho gradual. Nosotros desde la universidad, desde el Centro de Transferencia, venimos con esa investigación básica de la placa de Petri, pero no nos quedamos con eso. ¿Qué hacemos? Avanzamos, transferimos esa tecnología, la aplicamos al campo, del campo la aplicamos a las empresas, de la empresa vemos qué percibe el consumidor y así generamos una serie de cadenas, como por ejemplo en este momento en la facultad tenemos toda una línea de producción de biofertilizantes. Dentro de esta producción de línea de biofertilizantes se desprende de que por transferencia a una empresa muchas de estas bacterias, que son actinomicetes, son colorantes naturales e inocuos. Hay una startup que se está generando en este momento en donde se están realizando colorantes para alimentos, para ropa, a base de metabolitos de bacterias. Trabajamos con toda la línea de biofungicidas, bioinsecticidas, bionematicidas. Recientemente, el año pasado, lo que es bioherbicidas junto con la empresa GEM, con la Universidad de Bolivia, con distintos compuestos que actúan muy similar al comportamiento del paraquat. No nos quedamos en eso, empezamos a abordar las líneas de bioremediación. En lo que ven acá es la pulverizadora estaciona marcha atrás y cuando va a lavar sus efluentes de lavado de agroquímicos, se percola por ahí, va a los tanques y esto pasa a un sistema de biocamas en donde hay microorganismos, principalmente hongos, que ya está comprobado que degradan 2,4-D, glifosatos, fungicidas. Entonces, los miles y millones de litros que se producen por lavado de máquina pueden neutralizarse con este trabajo de biocama y es algo que se está trabajando con el Ministerio de la provincia para hacer, para poner en distintos puntos de los campos cordobeses estas biocamas para reducir ese residuo y a su vez empezar a hacer un trabajo de ver cómo se puede bioremediar distintos suelos que como ustedes ya saben, la alta presencia de residuos de herbicidas en el suelo, entre otras cosas, traen efectos muy parecidos a lo que es carryover y fitotoxicidad subclínica en los cultivos. Entonces, es una línea muy importante que también estamos avanzando y directamente vamos a la aplicación, a la transferencia. También estamos avanzando con la parte nutracéutica, o sea, hongos, bacterias, obtención de antioxidantes, anticancerígenos, todo lo que es la línea de salud humana, en donde tenemos bioquímicos, ingenieros químicos, y como si no fuera poco, también estamos involucrados en lo que es desarrollo de plantas. Acá tenemos al compañero, colega Ezequiel, que está con nosotros en el grupo, en donde nos dedicamos también a hacer transferencia y no solo de diseño de planos, en esto trabajan diseño, ingenieros industriales y demás. Esta es una planta de biológico que hicimos en Laguna Larga, ¿sí? En la empresa Facit, en donde hicimos una transferencia completa para producción de tricoderma y recientemente una planta para producción de bacterias, en donde nosotros le cedemos la cepa, le hacemos el diseño de bioreactores, le enseñamos las dosis que lo tiene que aplicar a campo, le enseñamos, como por decirlo de alguna forma, le damos la llave en mano de todo un bioinsumo en general. Entonces, para que vean cómo vemos nosotros ese acompañamiento y cómo lo vemos nosotros desde, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Córdoba,
que estas investigaciones tienen que ir directamente a las empresas, directamente a los productores, directamente a los consumidores. Y eso es una forma en la que rápidamente las tecnologías se empiezan a imponer. Nosotros, cuando hacemos los ensayos, cuando hacemos los desarrollos y empezamos a hacer pruebas en campo de productores, tenemos productores que hace 8 años que han dejado de aplicar la tecnología y la han cambiado por esta, porque vieron todo el proceso. Y ahí para mí hay una clave. Cuando el productor ve todo el proceso, entiende el proceso, y hay un proceso de evangelización hacia el productor, es cuando realmente se ve la diferencia, se ve la transferencia de tecnología y la adopción de una nueva tecnología. Esto es una nota que salió en la revista UN Ciencia, en donde muestra cómo se crean bioinsumos agropecuarios en la Universidad Nacional de Córdoba a partir de hongos y bacterias. Ahí explica cómo nosotros dentro de la universidad generamos un bioinsumo registrado en SENASA, que a su vez lo producimos, lo comercializamos en la universidad, gestionamos fondos para seguir investigando y a su vez transferimos esto a otras empresas. A otras empresas como Sumabio, Facit, Helm, etcétera, un montón de empresas. Y como, por si no fuera poco, dentro de las empresas se genera una empresa híbrida, o sea que miembros de la facultad, dentro de los cuales estoy incluido, somos accionistas de empresas privadas. Entonces, dejamos de ser solo profesores universitarios para ser profesores universitarios, investigadores y dueños de empresas. Entonces, ese feedback que recibe la empresa, que recibe la universidad, se traduce en fondos para la universidad, en fondos para la empresa, en generación y creación de empresas híbridas, que es lo que nosotros estamos apostando. Tienen que haber empresas híbridas y obviamente el apoyo de la CABIO en todo esto. Y bueno, y si seguimos sumando empresas, grupos en donde colaboramos, interactuamos, como las bacterias y los hongos, generando esas conexiones, nos damos cuenta que de esta forma todos podemos estar conectados y nos damos cuenta de que de esta forma podemos llegar a tener una mayor interacción y una mayor adopción de una tecnología que en este momento es incremental, pero al ritmo de cómo vienen las cosas y de lo que hemos explicado, hay una tendencia que en cualquier momento se pueden generar tecnologías disruptivas. Gracias a eso, nosotros generamos el Centro de Transferencia de Bioinsumos, con un aporte 100% de empresas. Para una sola empresa apostó $500.000 a este centro de transferencia, en donde recibimos bioreactores, líneas de vapores, equipos de última generación, para que nosotros podamos producir a gran escala y poder transferir a las empresas de gran escala. Y así con esto hemos recibido, por ejemplo, un proyecto federal de innovación, hemos ganado ese proyecto, hemos recibido fondos por producir nuevas tecnologías para transferir a empresas. Entonces, es la forma en la que nosotros vemos cómo se adaptan las tecnologías. Para cerrar esta foto, no sé si lo conocen al cantante de Sombras que está acá al costado, de pelo largo, que ahora lo vemos acá. Estamos hablando de 16 años. En ese momento Cristian era alumno mío y se empezó a enganchar, empezamos a trabajar juntos. Hoy en día yo sigo metido en la parte pública, en la parte privada, Cristian gerente de desarrollo, y en este momento estamos dando una charla porque ese camino de 16 años a nosotros nos dejó un aprendizaje, un mensaje, que es cómo funcionan y cómo se trasladan las tecnologías a los productores. Y si nosotros empezamos a hacer ese círculo y empezamos a ver la necesidad mirando para todos los sectores, yo creo que es la forma en la que nosotros podemos llegar a cambiar un poco el contexto. Sí, básicamente esta foto lo que representa es la posibilidad de ver estas tecnologías a campo y realmente para empoderarse de esta tecnología, de tomarla, no hay mejor opción que verlas cómo funcionan. Y cuando funcionan bien, cuando realmente te das cuenta de que el rendimiento es mayor, de que estamos dándole a ese lote un montón de beneficios que no solamente son rendimiento, no solamente uno se empodera de eso, sino también el productor.
una vez que un productor se da cuenta de los beneficios que tiene un bioinsumo, un insumo biológico, le puedo asegurar que no vuelve más al químico. Sigue innovando y se prende y se apasiona del biológico. Yo tengo el caso de productores de papa en el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba, donde hace 4 años atrás fuimos para probar Innovio con excelentes resultados, y después cuando volví a los 4 años para hacer otro ensayo, le pregunto qué le ponía de base en químico, y no, dice, no, yo no uso más químico, tengo 4 pseudomonas, bacillus, diferentes trichodermas, y me quedé sorprendido, pero digo, ¿cómo? ¿En 4 años no usa más químico? No. Entonces, ahí vemos cómo ese productor, el avance que tuvo fue fabuloso. En poquitos años, porque parece mucho, pero es poco, no utilizó más químicos. Realmente son por ahí puntos para tomar y para reflexionar y decir, ¿cómo tenemos que hacer para que no sea el caso de un productor, sino el que sea el caso de la mayoría de los productores? Y bueno, justamente el desafío, el cómo. El cómo es entender las necesidades y básicamente el feedback que nos da el productor. Llegar más al consumidor final, que es en nuestro caso el productor. Entender cómo tiene y explicarle cómo tiene que manejar un bioinsumo. Los beneficios ocultos que por ahí no ve, siempre promoviendo las buenas prácticas sustentables, el extensionismo, esa materia que habíamos visto por allá por los últimos años de agronomía, es fundamental, que se transforme en jornadas, talleres, seminarios, por supuesto que ensayos a campo, el uso de toda la información y comunicación que se le pueda brindar al productor, con aplicaciones móviles, como plataformas de conocimiento, como en el caso nuestro, que tenemos Plan Avantage, que es una plataforma learning de conocimiento de todas estas tecnologías biológicas al lote de productivos. Después las redes y alianzas, esto de entender todo está conectado es fundamental. O sea, no se trata de vender un producto en la cadena al productor, se trata de vender una solución integrada, holística, sistémica, a toda la red productiva, porque no va a beneficiar únicamente al productor, va a beneficiar a toda la red. Yo creo que entendiendo eso también es un poquito resolver esto del cómo que parece algo simple, pero realmente es entrarse en un mundo, en algo que es mucho más complejo. No sé si tenés algo más. No, creo que nos hemos excedido. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero esto es lindo para escuchar también al productor, al público, a las empresas, y bueno, da para más, pero es todo lo que tenemos para mostrarle, así que... Perfecto. Bueno. Yo, desde ya, muchísimas gracias a todos por escucharnos, y para nosotros sería muy importante el feedback de ustedes, sobre todo con alguna pregunta o lo que tengan. Sí, el que tenga alguna duda puede levantar la mano y le acercamos el micrófono. No hay muchos valientes. La voy a hacer yo, entonces. En el caso del producto que tiene una bacteria y un hongo. Innovio, sí. Innovio, ese sería un caso, o varias preguntas en una. Ese sería un caso de como si fuesen varios mecanismos de acción dentro de son diferentes especies, diferentes microorganismos, pero son como si fuese una mezcla química con diferentes sitios de acción cuando mezclamos productos químicos de síntesis. Esa podría ser una. Otra pregunta. ¿Estamos lejos de, o no va a suceder nunca, que la protección de cultivos no se use nada de síntesis y sea todo biológico? ¿Eso puede pasar? Y si puede pasar, ¿estamos muy lejos? Sí, yo creo que no hay que llegar al caso extremo de decir dejemos de usar productos de síntesis química. A mí me parece que no es necesario. Lo que uno siempre plantea que es necesario es llegar a la cosecha sin residuos a ese alimento
que ese grano va a llegar a ser alimento. Entonces, si nosotros llegamos sin residuos, sin llegar a una deriva, digamos, eso es lo que nosotros tenemos que controlar, no tanto buscar, decir, bueno, el otro extremo, porque siempre los extremos van a traer consecuencias. Siempre que uno pueda hacer un estudio de compatibilidad, un estudio de sinergismo, y por ejemplo un tratamiento de la semilla, desde que uno hace un tratamiento de la semilla con un fungicida, con esa pequeña dosis, hasta que llegue la cosecha no vamos a tener residuos. Entonces, para mí, y más en el sistema agropecuario que tenemos en Argentina, no podemos pensar en librarnos de los agroquímicos, y tampoco sería bueno librarnos de los agroquímicos. Y te lo está diciendo una persona que sueña con hongos y bacterias y que le gusta y apasiona lo que hace, pero yo digo un poco en pensar, no es necesario prescindir de los químicos, pero sí es necesario complementarlos con biológicos. Y ser estratégicos en eso. ¿Para qué los voy a poner los biológicos? ¿Qué busco? Por ejemplo, lo que mostramos en la primera diapositiva. ¿Qué queremos? Mejorar la cantidad de materia orgánica en el suelo, queremos mejorar la calidad de la materia orgánica, la calidad de los suelos, los agregados, bajar las poblaciones de patógenos a consecuencia de subir poblaciones de microorganismos benéficos. Ahí es un punto clave en lo que a mí me parece que es importante contar con los bioinsumos. Y después tenemos todo lo que es la parte foliar, sí. Bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo, definitivamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para Cristian y para Alejandro. Gracias por la paciencia.